Ilka, bienvenida, qué gusto Hola, tenerte con nosotros la tarde de hoy. ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Ya, te escucho y te ya, veo bien. ya. Chévere, déjame ver si puedo mover aquí un poquito para donde haya más luz. Qué bueno, Ya va. Déjame mover acá el cable. perfecto. Si ves el trípode que estoy usando, bueno. Ya, Qué ya creo que bueno. sí. Bueno, así damos chance que los papitos se terminen de conectar, ya sabes que Ya, siempre llegan medio tarde. Ah, mira, aquí dice que sí, que se escucha perfecto. Qué ya, bueno, un chévere. gusto. Bueno, papitos, tengan a la mano todas sus preguntas, estamos muy contentos de saludarlos. Bienvenida, Gilka. Gracias, Mónica. Bueno, comenzamos de una vez. Primero que nada, la primera pregunta, y yo creo que la básica en este tema es, ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o en sus siglas TDAH? Ya. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se define como un trastorno neuropsiquiátrico. En algunas definiciones aparece como un trastorno del neurodesarrollo también, que se caracteriza por la presencia de síntomas crónicos, y para eso deben estar presentes por más de 6 meses, de déficit de atención, de hiperactividad e impulsividad. Puede que predominen algunos de estos síntomas, Ya, pueden que estén combinados, que es lo más frecuente, y por lo general el TDAH, que es como la forma de clásica. abreviar, sí, clásica y que todo el mundo conoce, se acompaña de otros trastornos Ya. que generalmente hacen un poco más compleja la situación, y que todo esto de alguna manera va a impactar en la función académica escolar del niño, Claro, del adolescente, va a claro. impactar en la función familiar, va a Yo quería impactar preguntarte, también. Gilka, ¿se presentan combinados siempre ambos, o sea, el déficit de atención y la hiperactividad, o puede predominar una a la otra, o siempre tienen que estar juntas? ¿Cómo, El, cómo? el tipo más combinado, el tipo más frecuente es el combinado, cuando tú Ok, tienes síntomas de déficit de atención y tienes síntomas de hiperactividad e impulsividad. ya, Y el que le sigue en frecuencia es el tipo inatento. Sin embargo, hoy día se piensa que el tipo inatento es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, pero que no se diagnostica, ¿ok? ok, Hay un subdiagnóstico del tipo inatento porque por lo general estos niños son tranquilos, pasan desapercibidos, ya, y no tienen diagnóstico muchas veces en el transcurso y a lo largo de toda la vida. ya. ¿Y cómo pueden hacer los padres para diferenciar este trastorno con lo que comúnmente nosotros llamamos, el niño es más intranquilo de lo normal? El niño, bueno, él tiene mucha energía, es un niño, al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo el padre puede o la madre puede llegar y decir, sí, mi hijo puede estar cursando con este trastorno? ¿Cómo Ya, mira, diferenciar de un niño más intranquilo que otro a un niño que sí, ok, sí tiene el trastorno? eso puede ocurrir sobre todo cuando el niño es pequeño, ¿ok? Porque este es un diagnóstico que se hace antes de los 12 años, Ok, pero cuando tú tienes un niño pequeño, un niño menor de 5 años, realmente existe como, vamos a decir, la interpretación por casi todo el mundo de que los niños son inquietos porque son niños, ¿ok? claro, Y que no son tan atentos porque todavía son niños y su cerebro no está maduro. claro. Pero realmente yo pienso que aquí hay un dato bien importante, que es lo que describen los padres. ¿Okay? Los padres, hay que escuchar a los padres, Exacto. porque el padre es como que la persona que La que está está todos los día, días con todo él, el día, claro. ¿okay? La que Todo el realmente día. observa qué es lo que está pasando y Sí, cómo realmente es. exactamente, porque tú puedes ser, por ejemplo, sobre todo si tenemos papás que son bien regulados, estructurados, organizados,
y que el padre trata de implementar rutinas y hábitos, pero que ven que es muy difícil en ese niño, ¿ok? Porque no hay manera de que se quede quieto, de que siga instrucciones, de que haya posibilidad de hacer juegos tranquilos con ese niño. Entonces ya ahí es el mismo padre que te dice, ya va, ya va, ya va. Mi hijo es muy difícil, o sea, yo no puedo tener una actividad. Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. ¿Y a qué edad es definitivo? O sea, ¿a qué edad llegas y dices, realmente necesito corroborar que lo que estoy pensando como mamá o como papá es así, con un doctor? Mira, muchas veces el momento de consulta es quizás alrededor de los 6 y 7 años, ¿ok? Y realmente ese periodo o esa edad de consulta tiene que ver cuando el niño comienza el primer grado, por ejemplo, que hay como más demanda académica y ya comienzan a haber observaciones dentro del colegio. O sea, ya la maestra comienza a hacer observaciones, pero eso no quiere decir que haya empezado en ese momento, porque ya ese niño probablemente a los 3 años ya tenía estas características, y que ya cuando entra en el segundo ambiente más frecuente del niño, aparte del hogar, que es la escuela, entonces comienzan a aparecer otros observadores que son las maestras, los maestros, que también comienzan a estar atentos, decir, este niño no se queda tranquilo, este niño no sigue instrucciones, este niño no termina las actividades, es imposible que se mantenga sentado. Entonces, esa edad quizás es la edad promedio de consulta, entre los 6 y los 7 años. Entre los 6 y los 7 años. Sí, sí, es posible que consulten antes, cuando la situación es bien crítica, aguda. Bien aguda, sí, es posible que consulten antes, entonces puede que ya una mamá consulte con un niño de 3, 4 años, me dice, es imposible, doctora, o sea, nosotros no podemos hacer nada, esto ocurre en todas partes, porque ojo, cuando tú tienes un niño pequeño y la madre te dice, él es así con mamá y papá, pero si él está en casa de las tías, o está en casa de los abuelos, él se porta súper bien. Entonces ahí es otra cosa. Ahí está pasando otra cosa. ¿Okay? Y ya no sería como diagnóstico, entonces el TDAH. Habría que hacer un diagnóstico diferencial, donde muy probablemente esto pueda ser conductual, y que hay una situación familiar de su núcleo familiar particular que provoca que esto esté ocurriendo en ese niño. Entonces, eso es bien importante y eso es para diferenciar. Y en esa edad, o sea, entre los 6 y los 7 años, ¿se puede tener un diagnóstico definitivo o ya? Sí, puedes hacerlo. De hecho, cuando uno ve al niño en consulta, a no ser de que el niño sea, por ejemplo, muy hiperactivo, es obvio dentro del consultorio. Pero a veces en las primeras consultas el niño se siente muy intimidado porque prácticamente uno está frente al niño y el único que lo acompaña probablemente va a ser la mamá. Pero eventualmente uno puede ya tener información desde que ese niño entra al consultorio, porque el proceso de evaluación comienza con la observación una vez que el niño entra al consultorio. Y luego comienza uno a generar una conversación con los papás, que es simplemente prácticamente llevarlo a el checklist de los síntomas para el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. A veces ni siquiera es necesario porque la mamá llega y dice, doctora, yo vengo porque el niño hace esto, hace lo otro, hace esto, mire, pasa esto, aquello, y prácticamente te están dando todo el checklist, te están dando el diagnóstico. Entonces, ahí nosotros lo que tomamos en cuenta es ese checklist que está bien fundamentado, eso está bien fundamentado desde el punto de vista médico, y eventualmente nos apoyamos con la evaluación de la psicóloga, que depura el diagnóstico, hace escalas, pasa encuestas, donde lo que hacemos es como reconfirmar lo que está pasando. Yo quería también comentarte porque
he notado, ahora es muy común, todos los niños tienen TDAH, según los Ya, psicólogos. Entonces yo creo que también existen muchos diagnósticos errados al respecto. sí, ¿Cómo, sí. cómo, cómo los padres pueden tener más claro esto? O sea, ¿qué pueden los padres hacer al respecto para estar atentos que realmente eso, de repente la psicóloga del colegio les dijo, no, mira, tu niño seguramente tiene TDAH y tienes que hasta medicarlo? O sea, ¿cómo encaminar a ese papá, a esa mamá que ve que su hijo sí presenta algunos síntomas, que tiene ciertas, pero que tiene dudas de lo que le están diciendo, de ese diagnóstico? Ya, bueno, yo pienso que por lo menos hoy día las observaciones de las maestras hay que tomarlas en cuenta, ¿ok? Por lo menos son señales de alerta. Claro. Entonces, a esa señal de alerta, hacerle caso y pedir una evaluación del niño, ¿ok? Cuando uno evalúa al niño, entonces ya uno, por supuesto, tiene como herramientas más objetivas para saber qué está ocurriendo, ¿ok? Y poder diferenciar, por ejemplo, a veces uno puede estar frente a una familia muy disfuncional, Okay. ¿ok? Muy poco autorregulada, ¿ok? Que ni siquiera es capaz de regularse en la consulta, ¿ok? Y Okay. yo voy a tener es un niño idéntico, una copia a lo que son esos Papá y padres, mamá, claro. a papá y mamá. Entonces, ahí, bueno, uno con mucha sutileza, entonces, muy probablemente a ese niño igualmente hay que ayudarlo, porque no solamente necesita ayuda el niño, sino los papás. Sino los padres, claro. O Entonces, sea, sería por una terapia supuesto, familiar integral. familiar, sí, sí. Por Claro. supuesto, hay siempre uno tiene que plantearse diagnósticos diferenciales. Hay veces que tú tienes el diagnóstico así como de anteojito y que tú dices, no, esto está todo bien armadito Está el y librito puedes, completito allí. de libro, y tú lo puedes conversar así con los padres de esa forma tan clara, ¿ok? Pero cuando hay otras cosas, ahí hay que investigar un poquito más, ¿ok? Y entonces, y quizás no darle toda la responsabilidad al niño, porque la maestra probablemente está viendo al niño y no está viendo un poco más allá. Exacto, ¿Okay? exacto. ¿Okay? Y por eso es importante que cuando los padres buscan información por Google, ¿okay? La Exacto. información de Google no es una información objetiva, Científica, claro. no es una información científica, sino que yo voy a reportar lo que a mí me ocurre con mi hijo, pero yo no estoy diciendo, por ejemplo, que yo estoy separada y tengo problemas graves con el padre de mi hijo y nos las Tengo un pasamos sol aquí, perdón que te interrumpa, pero que mira, mira el sol Sí. que me llega completísimo. Mira, Gilka, yo te quería preguntar también si existe alguna prevención que las mamás puedan tener durante el embarazo, a la hora bueno, justamente de la gestación, de la alimentación, algún cuidado Ya. especial que pueda hacer. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de las causas y de la etiología, pero Ya, más que nada en la mamá embarazada, ¿qué puede hacer la mamá o si de verdad puede tener alternativa de prevenir el trastorno de mira, déficit? esto está muy ligado con la etiología, ¿ok? Okay. Aquí la etiología o el riesgo más importante es el riesgo familiar o el antecedente familiar de déficit de atención en familiares de primero y segundo grado. O sea, sobre todo cuando tenemos mamá o papá con este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, modificado muy probablemente porque ya son adultos. Eso es lo más importante, ¿ok? Ahora, pueden haber factores ambientales, ¿ok? Que hacen que esa predisposición genética Sea mayor. sea más fácil de expresarse, se acelere su expresión, se exacerbe su expresión. Entonces, ahí realmente eso se ha estudiado bastante bien y tienen que ver, por ejemplo, con exposición durante el embarazo al alcohol y al cigarrillo, Okay. ¿okay? Son factores de riesgo, y bajo peso al nacer en el bebé, ¿okay? Que ese bajo peso pudiera también tener que ver con algunos factores relacionados, por ejemplo, con el cuidado de ese embarazo,
¿ok? Pero pueden haber otras razones para bajo peso del nacer, a pesar de que sea una mamá súper cuidadosa y que haya llevado súper bien su embarazo, pero es un factor de riesgo, ¿ok? Y otro factor de riesgo es exponerse, por ejemplo, como a sustancias tóxicas como el plomo, ¿ok? Que hoy día es mucho menos, pero el plomo en relación al niño directamente, que hoy día es menos frecuente porque el plomo lo encontrábamos en las pinturas, ¿okay? En los labiales, inclusive. Sí, y también en todo el maquillaje. Y en las tuberías de casas viejas, ¿ok? Entonces, en sitios donde eventualmente, por ejemplo, porque hay, por ejemplo, donde hay lugares donde se refina petróleo y donde hayan fuentes de plomo conocidas altas, porque eventualmente hay países donde tenemos ubicado qué lugares tienen fuentes de plomo alto, ahí hay que hacer un despistaje también de plomo en sangre en esos niños. Ok. Gilka, ¿y cuál sería el signo cardinal del TDAH? ¿Qué sería una característica inequívoca de diagnóstico? Ya, bueno, mira, el niño hiperactivo probablemente es el que va a ser mucho más evidente, obviamente. Es un niño que es muy difícil que se mantenga sentado. Si está sentado, está moviendo piernas, está moviendo brazos, necesita pararse de ese asiento frecuentemente, habla mucho, interrumpe a las personas que están hablando o se mete en las actividades de otros, es muy impaciente, corre, salta, no evalúa riesgos, es el niño que uno tiene que estar pendiente porque eventualmente está en el techo de la casa y puede tener un accidente, está en marcha constantemente, es como si tuviese un motor encendido, o sea, él no puede parar. Y eso se debe a que el niño no tiene control inhibitorio de esa actividad motora y su cerebro le dice muévete, 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 muévete. Entonces es un niño que se mueve mucho y que se mueve muchas veces con una calidad de movimiento intenso, no bien medido, o sea, son niños a veces rudos, toscos, en su actividad motora. Esas son las características de la hiperactividad, de la impulsividad. El niño inatento es un niño, no es que no atienda, Él tiene atención selectiva, atiende lo que le gusta. Atiende, por ejemplo, una película, atiende a un videojuego, Atiende en los primeros días de clase cuando todo es novedoso, pero cuando ya la actividad de la clase o la actividad escolar se convierte en rutina y aburrida, ya el niño pierde su atención. Entonces es un niño con periodos de atención corto, evita esas actividades que le solicitan atención por tiempo prolongado, se distrae con cualquier cosa, tiene dificultades para atender a lo que es importante y obviar lo que no es importante. Entonces pasa alguien, hay un ruido y él pierde la atención. Olvida objetos frecuentemente, olvida, por ejemplo, todo lo que está en la cartuchera, olvida llevar cosas de la casa al colegio, del colegio a la casa. Le cuesta mucho llevar rutinas dentro de la casa. ¿Qué rutina sería ideal que los padres... Por ejemplo... que hagamos los padres si llegáramos a tener esta situación en casa. ¿Qué rutina sería ideal como familia? Ahí es muy importante que los papás sean papitos estructurados, que tengan hábitos, que tengan horarios, o sea, hay horarios para comer, hay horarios para hacer la tarea, hay horarios para el juego, para tener actividades de ocio, hay horario para ir a dormir. Eso es muy importante, porque a estos niños les cuesta mucho manejar tiempo, les cuesta manejar horario, y esto tiene que ver con la agenda, con planificar el día. Entonces, eso prácticamente lo hacemos en casa, y yo pienso que eso es quizás lo más importante en estos niños, porque es el modelo
repetitivo de todos los días, ¿ok? Y llega un momento en que cuando el niño se acopla a esa rutina y le funciona, simplemente la continúa. Entonces, yo muchas veces le digo a los papitos, esa es la huella digital que nosotros le imprimimos a nuestros hijos, ¿ok? Porque eso es lo que ellos se van a llevar, ¿ok? Independientemente, por ejemplo, de que tú todos los días hagas algo y estás esperando que él lo haga de forma espontánea, ¿ok? Ese día espontáneo muy probablemente va a llegar, pero hay un mensaje diario del modelo que tú estás haciendo, y ese modelo es como la maletica que ellos van como llenando de cosas, claro. y que al final va a utilizar en algún momento de su vida. Así que la estructura es sumamente importante. Y no hay ningún tipo de riesgo, porque como hablábamos ahorita, que cuando ellos caen en rutina se pueden aburrir, dejar o pierden el interés. No hay ningún tipo de riesgo de que esta misma rutina en casa les produzca el mismo tedio, el mismo fastidio, la misma esa misma como cansancio ante lo que sí, ya... Sí, es posible. Por eso es que aquí es importante el que uno encuentre cuáles son las fortalezas del niño, ¿ok? Porque si el papá se enfoca en las debilidades absolutamente, claro. Entonces realmente, oye, prácticamente abrumamos al niño, ¿ok? Tratando de que insistir en lo que todavía no lo hace bien, lo haga bien. Y muy probablemente nunca lo va a hacer de la forma que los papás desean, ¿ok? Entonces hay que ubicar cuáles son las fortalezas de ese niño, cuáles son sus habilidades y darle chance para que él desarrolle esas fortalezas y habilidades, porque ahí el niño se va a sentir cómodo y se va a sentir bien, y eso forma parte del crecimiento del niño. Así que eso es bien importante, ¿ok? Y que sean cosas que le gustan a los niños. Por ejemplo, fíjate, a los papás, aquí, por ejemplo, en el Ecuador, todos desean que sus hijos varones estén en equipos de fútbol. En fútbol. ¿Okay? Pero a veces el que un niño con déficit de atención e hiperactivo entre en un equipo de fútbol puede ser demasiado reto para ese niño, demandante, porque no solamente tiene que seguir las instrucciones de una persona, sino que sí, al otro también aquel, y después le dicen que por su culpa fue que perdieron el juego, que no estuvo atento. Actividades que sean deportivas o extraacadémicas que sean más apropiadas para estos niños. Sí. Por ejemplo, actividades, que son un poco más individuales y menos en equipo. Por ejemplo, la natación, por ejemplo, el tenis, el golf. Puede ser que el niño tenga muchas habilidades en el fútbol y ese niño en particular, porque no todos los niños van a ser iguales, se pueda desempeñar muy bien porque le gusta tanto, o sea, es su interés tan elevado por eso que le puede ir bien. Pero la experiencia que uno tiene es que las mayorías de estos niños que los meten, por ejemplo, en fútbol o en béisbol y tienen dificultades para seguir instrucciones, generalmente se frustran y se sienten muy mal formando parte de esos equipos deportivos. Imagínate, qué interesante esto, fíjate. Sí. Y en algún momento, Gilka, ¿cuándo tomar la decisión, tanto el especialista como los padres, bueno, todo el grupo familiar, de medicar? ¿Cómo sería el tratamiento? Que supongo es un tratamiento interdisciplinario. Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo ese tratamiento? Sí, bueno, mira, está bien demostrado que los mejores resultados se tienen con tratamiento multimodal, que implican tratamiento farmacológico y el no farmacológico. ¿Okay? Generalmente, cuando uno evalúa a niños pequeños, solamente, a menos que la situación esté muy complicada, comenzamos con tratamiento no farmacológico, porque eso necesita un tiempo para tú organizar tu equipo de trabajo, que implica familia, colegio, médico y los terapeutas que vayan a trabajar con ese niño. ¿Okay? Entonces, eso toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Mira, pueden ser los primeros 3 meses. ¿Okay? Entonces, donde comenzamos toda esta intervención terapéutica no farmacológica y que nosotros podemos evaluar ese niño a los 3 meses y simplemente
encontrarnos con un niño que está mucho mejor y que los padres también se sienten satisfechos. Claro. Por lo general, estos niños tienen síntomas leves, ¿ok? Exacto. O síntomas de leve, algunos de ellos, no todos moderados, ¿ok? Pero cuando tenemos síntomas moderados y síntomas severos, y es un niño que está acudiendo tarde a una primera evaluación, muy probablemente se dé inicio a tratamiento farmacológico desde el inicio. ¿Okay? Yeah. Desde el inicio. ¿Qué podríamos considerar un síntoma severo, por ejemplo? Síntomas severos se refiere a que todos estos síntomas que describimos tienen una forma como de tu poder hacer una gradación de los síntomas en leve, moderado o severo. ¿Okay? Y eso se pasa como con unas escalas, con unas encuestas que se les hacen a los padres, ¿ok? Y que los padres mismos decir determinado síntoma, ese es severísimo, por ejemplo. Entonces, todo eso nos permite a nosotros como poder calificar a los síntomas en grados de severidad y entonces plantearnos que el tratamiento debe comenzar, ¿ok? Puede pasar, Mónica, por ejemplo, que la consulta se hace a los 12 años, ¿ok? Y no quiere decir, eso pasa mucho con los inatentos, pasa muchísimo con los inatentos, porque han pasado desapercibidos ahí como sí, quizás con mucho esfuerzo, mamá que se demora 3 horas, 4 horas todos los días y a empujones a llevarse niño, pero llega un momento donde el niño comienza a tener 11 profesores, 12 profesores con instrucciones diferentes y el niño simplemente colapsa, ¿ok? Y el rendimiento académico baja de forma vertiginosa. Y sobre todo, por ejemplo, cuando ha habido cambio de colegio, ¿okay? Donde viene de un colegio, donde todos los conocen, donde somos más flexibles porque ya lo conocemos, pero entra en un colegio nuevo, altamente demandante, y desde el primer día le dicen, ponte las pilas porque va muy mal, ¿ok? Entonces, muy probablemente en esos muchachos ya uno dice, bueno, ¿y cuál es la historia de este niño? No, siempre ha sido así, pero nosotros los padres lo hemos apoyado desde hace bastante tiempo y con el apoyo, bueno, ahí viene más o menos, pero bueno, ahí viene. Y sí puede tener puede haber una exacerbación de todos estos síntomas en la adolescencia, en estas edades entre 11, 12. Sí, mira, de hecho puede haber exacerbación en cualquier momento de la evolución del TDAH, ¿ok? Se pueden exacerbar los síntomas en un niño, por ejemplo, donde hay conflictos familiares, padres discutiendo, padres separándose, muerte de una mascota, muerte de un familiar, conflictos en el colegio, bullying en el colegio, la maestra que no entiende al niño y comienza a sentirse el niño de alguna manera etiquetado, rechazado. Sí, ¿okay? Eso exacerba los síntomas. Eso también me parece como un tema, porque a veces los padres no quieren involucrar a toda la parte del colegio, a la maestra, a los directivos, porque piensan que entonces los pueden etiquetar, que el niño puede ser estigmatizado y todo. Entonces, esa parte a veces, pero también deben de involucrarse porque como estamos ahorita, me estás diciendo, es un equipo que se hace entre todos. Sí, de hecho, al colegio hay que involucrarlo, ¿ok? De hecho, al colegio hay que involucrarlo y yo a veces, bueno, a los maestros hay que darle instrucciones. Exacto. Muchas veces las instrucciones las da el psicólogo y el psicopedagogo, da recomendaciones bastante bien ajustadas y de alguna manera individualizadas a ese niño. Porque muchos de nuestros países, el Ministerio de Educación tienen lo que se llaman adaptaciones curriculares, pero esas adaptaciones curriculares no necesariamente se ajustan, ¿okay?, a todos los niños, ¿okay? Entonces, esa adaptación se tiene que modificar porque de alguna manera a este niño no le voy a hacer
o no voy a hacer la misma adaptación que a este otro. Entonces, es bien importante que los maestros entiendan eso, ¿ok? Y muchas veces yo, de alguna forma, les digo a los papás que comprometan a los maestros, o sea, decirles, nosotros lo necesitamos, usted forma parte de nuestro equipo, esperamos contar con su ayuda, ¿ok? Yo creo que cuando uno le dice eso a un maestro, oye, creo que no hay, un poco más a que uno participe. se compromete, hay un compromiso de participación y formar parte del equipo definitivamente. Claro, claro. ¿Y qué consecuencias directas tiene en el corto, mediano y largo plazo todo este tema del TDAH en los niños, por Mira, supuesto? bueno, por ejemplo, en niños bajo rendimiento académico, ¿ok? Que muchas veces esa es la razón por la cual acuden a consulta. ¿Okay? Fracaso escolar, ¿ok? Esto quiere decir que pueden repetirse cursos escolares, ¿ok? Puede inclusive ocurrir exclusión escolar. El niño muy hiperactivo, muy impulsivo, lo botan del colegio, ¿ok? Que no finalice sus estudios, muchachos que no finalizan bachillerato. Problemas desde el punto de vista personal social, que haya conflictos con sus compañeros, frustración, sensación de fracaso, baja autoestima, ansiedad, depresión, ¿okay? Esos son cosas que pueden ocurrir en el niño en edad escolar y en el muchacho adolescente. En el muchacho adolescente, cuando hay importantes síntomas de impulsividad, se corren grandes riesgos, por ejemplo, de iniciar actividad sexual de forma prematura, claro. ¿Okay? Porque son muy impulsivos. El impulsivo no piensa lo que va a hacer ni lo que va a decir, no analiza consecuencias. Claro. Pueden comenzar en drogas, en el alcohol, pueden tener accidentes porque le roban el auto a los padres, ¿okay? Y no saben conducir y a la vuelta de la esquina ya chocan contra un árbol o tienen un accidente, ¿okay? Estas son cosas que pueden ocurrir en el adolescente. En el adulto también. En el adulto, por ejemplo, hay mayor prevalencia de fracaso laboral, ¿okay? De fracaso de pareja, ¿okay? De conflictos familiares, y muchas veces son personas que no pueden mantenerse en un trabajo, ¿okay? Y tienen que estar rotando de trabajo frecuentemente, y bueno, y eso hace que sean personas inestables económicamente también. Claro. Entonces, ese sería como el escenario que afortunadamente no es el de la mayoría de las personas, no es el de la mayoría de las personas, porque cuando tú atiendes a estos muchachos de forma temprana, exacto, tú modificas el curso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y por el trastorno de déficit de atención que quería preguntarte y no te había preguntado, no es considerado un síntoma, es un trastorno, no un síntoma, no un síndrome. ¿Un síndrome? No es considerado mira, un síndrome. A veces, no, porque a veces cuando uno, esa definición, por ejemplo, de ciertos términos, ¿okay? Pueden ser como a veces un poco estar asociados a un estigma, porque la gente no sabe cómo interpretar, por ejemplo, ¿okay? La palabra trastorno, ¿okay? Exacto. O la palabra desorden, ¿okay? Entonces, en medicina esto es un término que se usa con bastante frecuencia, ¿okay? Y bueno, quizás más adelante puede que se modifique la terminología, es posible, ¿okay? Es por ejemplo como el trastorno del espectro autista,
¿ok? Exacto. Entonces, entonces este igualmente es un trastorno dentro de lo que se denomina o el glosario de la medicina, entonces es como la palabra que nosotros utilizamos para mejor definir el TDAH. Ok, ok. Y dentro de lo que es la parte de la alimentación, ¿qué deberíamos nosotros eliminar o qué deberían eliminar estos papitos que ya están diagnosticados, que ya tienen un diagnóstico? ¿Qué debería de o qué deberían incluir en su dieta? ¿Qué cambios debe de llevar en esa dieta? Mira, Ese por lo niño. general uno hace una recomendación de disminuir azúcar de forma Ok, importante, el azúcar refinada, ¿ok? ya, Este, mm, puede que no sea necesario agregar azúcar, por ejemplo, a jugos naturales, ¿ok? ok, El evitar el uso, por ejemplo, de las colas, de las sodas que tienen mucho azúcar, ujú. evitar el uso de juguitos envasados Frutipack. en estos envases de larga duración que tienen muchísima azúcar también. Este, evitar, por ejemplo, estas... Las eh, frituras, las sí. grasas. Mira, eso a lo mejor no tanto, ¿ok? Ok, Ahí yo creo que también depende, si uno hace alguna otra recomendación, depende de características individuales de cada paciente. Entonces, ya. parte de la historia clínica abarca en cómo es el apetito del niño, Ya. cómo es la alimentación del niño, qué características tiene, ¿ok? Cómo son los componentes de la alimentación y si ha habido una historia de poca tolerancia a ciertos alimentos, que haya pasado, por ejemplo, por periodos de diarrea o por periodos de distensión abdominal o periodo de estreñimiento, que haya Ya, manifestaciones en piel en relación a esos alimentos. ok. Eventualmente, en trastornos por déficit de atención y hiperactividad, eso no es tan frecuente, pero cuando ocurre, ¿ok? Hay que investigar, ¿ok? Si además del azúcar, si además del azúcar hay algún otro alimento que pueda exacerbar los síntomas del TDAH, ¿ok? Por ejemplo, el Entonces, gluten o... sí, es posible que en algunos pacientes esto sea un alimento que pueda exacerbar síntomas, ¿ok? Ok, Y en ese paciente, la historia abdominal y la historia de alimentación te da pistas, ¿ok? ok. Para plantearte esa posibilidad. Y en ese caso, por ejemplo, yo no voy a ser la persona que va a hacer una recomendación específica, sino que generalmente pido ayuda con otros Con el especialistas para que nutricionista. aclaremos, sí, para que aclaremos qué está pasando y se hagan recomendaciones específicas en ese caso. Pero ¿Qué kit? quizás, Ajá. Dime, dime. que Dime tú. quizás en forma, que quizás en forma general, cuando lo más frecuente es disminuir Perfecto. azúcar, ¿ok? Siempre contar con cosas saladas, que siempre uno cuando sale con los niños y ellos piden algo para Algo comer, más siempre tener algo a la mano que sea saladito en vez de dulce. de dulce. Ok. Y yo quería también preguntarte, por ejemplo, ¿qué relación podría tener hasta qué punto sería recomendable el uso de videojuegos en estos niños diagnosticados con TDAH? O sea, ¿qué Ya, tan recomendable sería que estos niños, tú sabes que ahorita los niños casi todos quieren estar pegados a una tablet, a un celular, a algún electrónico? Entonces, ¿qué tan recomendable es el uso? No los podemos sacar por completo de usar esto, porque si no lo estamos sacando de la realidad, los estamos desconectando del mundo. Pero, ujú. ¿qué tan recomendable es que ellos estén frecuentemente usando estos equipos? Mira, yo creo que también depende de eh, el contenido de lo que ellos buscan o la actividad que se realiza en ese videojuego en particular, ¿ok? Ok, Porque eso también depende de la edad del niño, ¿ok? Hay, por ejemplo, actividades que si nosotros las supervisamos como mamá, ¿ok? Nos parece que más bien son actividades para aprender,
Sí, de aprendizaje. sí, ¿Ok? sí, sí. Y que uno piensa que, bueno, que es un recurso útil para el niño. ¿Ok? Hay otras, vamos a decir, otro tipo de videojuegos que tienen un contenido Más muy agresivo. probablemente muy agresivo, muy violento, ¿ok? Y que Entonces, yo, ese no sé, yo videojuego, en mi grado de no saber de mamá, pienso que de repente tal vez pueda exacerbar esa hiperactividad, ¿no? Hasta cierto punto. sí, yo creo definitivamente que sí. De hecho, fíjate, por ejemplo, en epilepsia, ¿ok? Okay, Que hay redes que están involucradas en la epilepsia y en la generación de crisis. okay, Estas redes aprenden a generar crisis, ¿ok? okay. Aprenden. O sea, es tanto este proceso en donde se genera una crisis y hay una red que está involucrada, ahí hay un aprendizaje. Entonces, hoy día, todo lo que es redes neuronales, ¿ok? Okay. Se pueden utilizar para cosas buenas, ¿ok? Pero eventualmente nosotros podemos facilitar cosas que van a tener consecuencias, sobre todo en niños que tienen muy poco control o capacidad de autorregularse o que son muy impulsivos. ¿Okay? Exacto. Entonces ahí sí pienso que el contenido tiene que ser vigilado. ¿Okay? Creo que es bien importante. Hoy día me parece que eso es bien importante, Claro. que no tenemos que penalizar todo, ¿okay? No. Porque hay cosas buenas que Bueno, yo cuando tengo una uno experiencia entra, hermosa con mi hijo y la ya, tablet, que está aprendiendo piano a través de su tablet. Entonces, por ya. ahí Sí, se puede sí, sacar sí, provecho bellísimo. Pero sí. ya De cuando hecho, es puro videojuego, guerras, el que mató al otro, ya yo lo veo un sí, poquito. exactamente, exactamente. Además que de hecho, em, es un recurso para aprender, o sea, y realmente nos estamos movilizando en una tecnología, Claro, ¿ok? Y nosotros nos tenemos que mover hacia allá, ¿ok? exacto. Entonces, lo que tenemos que es, como todo, hacerlo Canalizar. ajá, canalizar, sobre todo porque nosotros somos los adultos, los padres, que Exacto. vamos a estar ahí pendientes de qué es lo que nuestros hijos están utilizando. Pero Ya. yo, en ese caso, mi recomendación es saber ¿Qué qué es es lo lo que que están viendo? viendo, sí. Ujú, Exacto, claro, por supuesto. sí, Mira, Gilka, bueno, les digo primero a todos los papitos que sí vamos a estar respondiendo los últimos 10 minutitos sus preguntas. Y bueno, yo quería preguntarte, me llegó una pregunta acá de mi historia y bueno, quiero hacértela ya, de una vez que dice que ya cuando, supongo, porque dice, después de adultos ya no se puede hacer nada. Dice, o sea, es decir, supongo que es una persona que probablemente está diagnosticada pero no ha sido controlada o que se sospecha del diagnóstico pero no ha tenido ningún tipo de diagnóstico certero o preciso. Entonces ya después que ya está adulta, la persona puede hacerse algo, puede controlarse, puede mejorar su calidad de vida en ese sentido. O, sí, sí, de hecho sí se puede, en trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos, quizás tienen más experiencia los psiquiatras que los neurólogos de adultos, ¿ok? okay. Pero sí se puede, inclusive se pueden tratar, ¿ok? Y realmente, si nunca han tenido una consulta, no puede haber como conciencia de lo que ha venido ocurriendo en su vida, o sea, porque nadie les ha explicado, ¿ok? Que esto pasó por esto y esto otro pasó por aquello, ¿ok? Pero sí tiene tratamiento, responden muy bien al tratamiento, ¿ok? O sea, que realmente no es que porque ya eres adulto ya no hay nada que hacer, ¿ok? Todo lo contrario, pienso que los adultos que hoy día, y sobre todo pasa, por ejemplo, cuando vemos a los niños en consulta, que uno de los papás dice, oh, Yo también. la verdad es que, Creo que yo exacto, soy también. yo tengo eso, ¿ok? Claro, claro. Entonces, ahora entiendo por qué a mí me pasan tales cosas, ¿ok? Exacto. Entonces, en ese caso, ese papá o esa mamá tienen que buscar ayuda
Y bueno, y si necesitan tratamiento farmacológico y apoyo psicoterapéutico, también deben recibir. Claro, por supuesto, por supuesto. Y dentro de lo que sería, haciendo un pequeño resumen, los porcentajes, Gilka, o sea, ¿cuántas personas comúnmente ahorita, hay porcentajes de cuántas personas en promedio padecen TDAH? Sí, sí, más o menos en la población se calcula del 7 al 10%. ¿Okay? Okay. Escolar, entre el escolar y el adolescente está entre el 10 y el 11%. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una fila de 100, vamos a encontrar ahí 10, 11, 10 ¿okay? niños que con, están, con estas características. Sí. Y probablemente a través ¿Okay? de los años se ha exacerbado este porcentaje o se han reducido, se ha mantenido como... Mira, yo creo que hay muchas cosas que por estos factores ambientales que exacerban, aceleran la expresión de esta susceptibilidad genética, muy probablemente tenemos más diagnóstico, pero también tenemos más recursos para hacer el diagnóstico también, porque hay más recurso humano, ¿okay? Ya las padres están más informados, los padres están muy involucrados, leen y Exacto. dicen, mira, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, wow, esto creo que a lo mejor lo tiene mi hijo, ¿okay? O las mismas maestras hoy día reciben educación en relación a TDAH, entonces también por lo menos tienen como esas señales de alerta para las observaciones que tengan que enviar a los papás. Mire, papá, a mí me parece que su hijo tal cosa o está muy inquieto. Entonces, creo que hoy día se ha hecho, se hace más diagnóstico, ¿okay? Hay más especialistas, hay más concientización del TDAH. Del tema, ¿okay? Sí. Sí. ¿Cuál es el equipo interdisciplinario que trabaja con un paciente con TDAH en promedio? Bueno, aquí es importante involucrar siempre al pediatra, que el pediatra esté al tanto, ¿ok? Porque el pediatra, por ejemplo, es importante. Porque yo, por ejemplo, puedo tener un niño con una rinitis alérgica, ¿ok? Y con episodios de hiperactividad bronquial, con asma, y el pediatra está todo el tiempo dándole tratamiento para esta hipersensibilidad. Y a pesar de que hoy día se utilizan medicamentos que tienen menos efectos estimulantes al sistema nervioso, algunos de ellos tienen cierto efecto. ¿Okay? Entonces, es importante que el pediatra sepa, mira, está consultando tu paciente por esto, pero la mamá me dice que él es rinítico y que está todo el tiempo bajo tratamiento, entonces quisiera estar pendiente un poco de porque puede ser un factor exacerbante de los síntomas, ¿okay? Claro. El tratamiento. El neuropediatra, ¿okay? El psicólogo, el neuropsicólogo algunas veces, el psicólogo psicoeducativo o el psicopedagogo. ¿Okay? Puede ser necesario el terapeuta ocupacional, porque estos niños muchas veces tienen trastornos de la coordinación motora, por eso que te comenté de que son rudos, violentos, intensos, ¿ok? Y esa actividad motora se debe regular y aquí el terapeuta ocupacional tiene un rol importante. Sí. De hecho, muchos de estos niños tienen dificultades grafomotoras, ¿ok? Ellos les va mucho mejor cuando hacen actividades orales y no cuando hacen actividades escritas, ¿ok? Entonces, el terapeuta ocupacional puede ser muchas veces necesario y en algunos de estos niños hay trastornos del lenguaje y eventualmente tenemos que incluir al terapeuta del lenguaje. Entonces, el equipo se conforma en relación a las necesidades que hay, del paciente, a las características de cada paciente. Y generalmente hay mayor o menor grado de severidad, o sea, es decir, te llega más a la consulta, por ejemplo, en tu caso particular, grados más severos o menos severos o en general es igual. Mira, creo que cuando consultan con niños pequeños es por la hiperactividad,
Exacto. ¿Ok? Cuando consultan ya en niños bastante ya grandes que están en bachillerato, es por la inatención y el bajo rendimiento académico, pero Ok. no es, esa historia tiene años, solo que están Claro. consultando en ese En momento. el momento en ¿Ok? que detectaron el problema. Sí, sí, y por lo general cuando consultan por hiperactividad en niños pequeños es una hiperactividad importante, Importante, ¿ok? claro, claro. Importante, sí, por lo general es importante. Mira, ¿y qué les decimos a esos papitos que están ahorita preocupados porque no saben bien que sí, que no, qué hacer, qué acudir, que se queden tranquilos, que esto es llevadero? Esto es algo de por vida, ¿no? Esto no es algo que se Es cura. algo, es algo que puede durar toda la vida, los síntomas están presentes eh, en el 60-85% de esos niños que llegaron a ser adolescentes Ujú. y casi en el 50-75% de esos niños que llegaron a ser adultos. ¿Okay? O sea que realmente son muy pocos que cuando no hacemos nada, los que van a salir fuera de los síntomas del TDAH. Okay. Yo creo que es importante que busquen ayuda, que busquen información, ¿okay? Con gente capacitada, eventualmente puede ser el pediatra el primer contacto, ¿okay? Y muy probablemente ese pediatra le diga, bueno, vamos a buscar ayuda con el neuropediatra. ¿Okay? Okay. Pero pienso que sí es importante que se busque cuando los papás tienen como una duda o tienen como una sospecha, yo soy como las que piensan de que hay que hacerle caso al papá, escuchar a ese papá Claro. y saber realmente qué es lo que está pasando. Bueno, Gilka, danos tus recomendaciones finales para todos los papás, de lo más importante y bueno, para leerte unas preguntitas que tenemos por aquí. Ya, bueno, creo que vamos a decir, una situación bastante frecuente para los padres, para los que somos padres. Forma parte de la vida, no solamente dentro de casa, sino la vida escolar, que viene siendo la segunda casa de los chicos, que debemos buscar ayuda o que deben buscar ayuda, que no se deben demorar. ¿Okay? Es muy importante que siempre le digo a los papás, nadie es culpable del TDAH, ¿ok? Siempre hay como que todo es por el TDAH, ¿ok? El TDAH es la excusa de todo, ¿ok? Los papis a veces sienten que pareciera que su hijo estuviese como en contra de ellos, ¿ok? Porque ellos dicen, bueno, yo estoy tratando de ser buen papá, hago todo lo que debo hacer, hago un esfuerzo económico porque lo quiero meter en un buen colegio y este muchacho, pero nada que ver, ¿ok? Realmente esto no es algo que el hijo o los hijos quieren hacer en contra de los padres, ¿ok? ¿Okay? Entonces eso es bien, bien, bien importante porque esto es un motivo de conflicto familiar. Comienza a haber conflicto de la pareja porque no se ponen de acuerdo en cómo deben criar al hijo, ¿okay? Y conflicto de los padres con el muchacho. Entonces debe buscarse ayuda, ¿okay? Debe buscarse ayuda profesional. Esto mejora de forma significativa cuando es atendido a tiempo, se evalúa y se canaliza de la forma adecuada. Van muy bien, ¿okay? Que esto puede tener, vamos a decir, un transcurso y un final feliz, absolutamente, ¿okay? Yo creo absolutamente en eso. Qué bueno para que así se tranquilicen todos los papás y todos los que tenemos alguna duda al respecto. Te voy a leer unas preguntas, Gilka. Me dicen por acá, un adulto que no fue, bueno, yo creo que esto lo dijimos, un adulto que no fue diagnosticado en su infancia puede tratarse en la adultez. Bueno, creo que ya esa... Sí puede tratarse, sí. Perfectamente, y con un buen pronóstico para eso. Sí, pueden ir muy bien, o sea, realmente el adulto que busca ayuda ya hay que felicitarlo, ¿okay? Claro. Porque ese es
el primer paso que hay que dar y eso es lo que se debe hacer. También tengo, aquí dice, ¿cuál es el impacto de la migración en el niño con TDAH? O sea, me imagino que Wow. está hablando de la mudanza, del cambio de residencia. Sí, mira, no, eso es bien importante. Eso es un factor de estrés importantísimo, ¿ok? Y bueno, este, tenemos experiencia personal de Sí, lo que es la totalmente, migración. totalmente. Entonces, o sea, la migración no solamente exacerba el TDAH, sino exacerba muchos síntomas. Entonces, Todo. por supuesto, es una situación difícil de adaptación, ¿ok? En estos muchachos es complejo, hay que elaborar una estrategia bien individual para cada caso, pero sí, por supuesto que es un factor, es un estresor importante. Por aquí también me preguntaba un papá, creo, que decía que si el judo y las artes marciales pueden ser útiles para los niños que presentan TDAH. Sí, sí, mira, puede ser, sobre todo cuando hay grupos pequeños, ¿ok? Cuando hay grupos muy grandes, si tengo un niño muy inatento va a ser difícil porque él tiene que seguir instrucciones, ¿ok? Exacto. Pero las artes marciales es una disciplina, entonces donde todo el mundo tiene que estar en una posición, ¿ok? Y siguen Claro. las instrucciones de alguien, ¿ok? Que está como que todo el tiempo haciendo contacto visual, ¿ok? Entonces, en algunos niños va muy bien, ¿ok? En algunos otros, cuando las clases son muy grandes, donde hay mucho volumen, puede Ya el no. niño, por cualquier cosa, distraer su atención y dejar de atender al profesor. Sí, entonces ahí ese niño va a recibir un llamado de atención de su profesor. ¿Okay? Claro. Entonces ahí también hay que ver dónde se mete, si es un grupo pequeño, si al niño le gusta lo que está Claro. haciendo. ¿Okay? Mira, Gilka, aquí tengo otra pregunta. Dice, doctora Gilka, aparte de los hábitos, ¿de qué otra manera puedo ayudar en la parte conductual y ocupacional desde el hogar a mi hijo? Este, bueno, mira, hay sistemas que se utilizan, por ejemplo, sistemas de fichas, ¿ok? Un Ya poco se nos va a hablando, acabar, Gilka. Pasó ya, demasiado rápido. ya, tiene que ver con recompensas y castigos, ¿ok? Ok, Que el ok, niño pero se debe sobre todo hacer más uso de refuerzos positivos que de castigos, ¿ok? ok, De manera que nosotros tenemos que ser papás muy reforzadores. ok. Entonces, eso se utiliza mucho para modificaciones de conducta. Cada vez que el niño hace algo bien, no puede pasar por alto, se debe reforzar. Si hizo algo malo, se le debe decir y si Ok. hay consecuencias, las tenemos que aplicar. Gilka, te Ya. doy las gracias. Me No, encantó gracias a compartir ti. contigo. Yo creo que hay muchísimo más que hablar de todo esto. Bueno, las Ya, redes de ya. Gilka, @Gilka Contreras, te la pueden encontrar en Neurovida, en la ciudad de Quito. Y bueno, como ya saben, neurólogo infantil, epileptólogo y venezolanísimo. Sí, sí. Un abrazo, Gilka. Me encantó Un tenerte abrazo, acá con Mónica. nosotros. Sí. Quedaron Gracias, preguntas gracias por la pendientes, pero invitación. me quedan tres Sí, minutitos, 3 segunditos para decirle chao. Muchas gracias por ya. acompañarnos. Si te gustó este video, coméntalo, compártelo con familiares o amigos a quien les pueda servir, déjame un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita, esto nos ayudará a seguir creando contenido para ti.